El puente de observación del crucero de guerra Centauri zumbaba con los sonidos habituales del triunfo. Las pantallas parpadeaban con datos tácticos. Las consolas emitían pitidos de confirmación. Y en algún lugar de fondo, el cántico de victoria ya había comenzado. El comandante Krax estaba en el centro de todo, con sus 4 brazos cruzados en lo que su especie consideraba la máxima demostración de dominio. Lo observé desde mi puesto, mis mandíbulas chasqueando suavemente en lo que los humanos podrían llamar diversión. Mi nombre es Navar, oficial superior de inteligencia, y ya había visto este tipo particular de arrogancia antes. Nunca terminaba bien. ¡Mírenlos!, bramó Krax, señalando hacia el visor donde una pequeña nave humana flotaba en el vacío. Los poderosos terranos, reducidos a suplicar piedad. Sus sistemas de armas están desactivados, sus escudos caídos, y su equipo de abordaje, se rió, y el sonido resonó a través de 3 de sus sacos guturales. Una sola hembra. Una. Nos envían una guerrera, y no lleva nada. La tripulación estalló en carcajadas. Incluso yo tuve que admitir que la situación pintaba mal para los humanos. La lanzadera de transporte había atracado hacía 5 minutos, y nuestros sensores confirmaron lo que Krax decía. Una sola señal de vida, sin armas de energía, sin rifles de plasma, sin cañones de partículas, nada que se registrara en ninguna de nuestras redes de detección. Quizás, me aventuré con cuidado, deberíamos proceder con cautela. Las tácticas humanas suelen ser poco convencionales. Krax se giró hacia mí, sus pedúnculos oculares temblaban con lo que reconocí como una ira mal contenida mezclada con excitación. Cautela, cautela. Navar, llevas demasiado tiempo en inteligencia. Ves sombras donde solo hay luz. Esto no es una táctica. Es una rendición. Saben que no pueden ganar, así que nos envían una diplomática. Una pequeña diplomática asustada con las manos vacías y amenazas vacías. La alerta de la plataforma de atraque sonó. Había pasado la esclusa de aire. Abran el canal de vídeo, ordenó Krax, inclinándose hacia adelante como un niño a punto de presenciar algo delicioso. Quiero ver el miedo en sus ojos cuando se dé cuenta de su error. La pantalla principal cobró vida, mostrando el interior de la plataforma de atraque 7, y allí estaba ella. Las hembras humanas eran, según los estándares Centauri, absurdamente pequeñas. Esta medía quizás 1,7 metros, lo que significaba que apenas alcanzaría la mitad del torso de Krax. Tenía la piel oscura que captaba la dura iluminación de la plataforma, el cabello recogido en lo que los humanos llamaban una cola de caballo, y vestía un simple mono gris sin ningún tipo de blindaje. Sus manos, como Krax había señalado tan elocuentemente, estaban completamente vacías. Caminaba con un extraño andar ondulante que había visto antes en el personal militar humano. Confiada, relajada, casi casual. Se detuvo en el centro de la plataforma, miró directamente a la cámara y sonrió. «Saludos», dijo, su voz se transmitió claramente a través del intercomunicador. «Mi nombre es Teniente Elena Torres, de la Fuerza de Defensa Terrana». Entiendo que querían discutir los términos. Krax casi se cae de su silla de mando de la risa. ¿Términos? Oh, esto es adorable. Absolutamente adorable. Thor. Chasqueó los dedos. Bueno, el equivalente Centauri. Lleva un equipo de seguridad allí abajo. Trae a nuestra pequeña diplomática a la sala de interrogatorios. Oigamos qué términos cree que puede negociar una humana sin armas. Thor, el jefe de seguridad, no estaba tan divertido como su comandante. Era viejo, estaba lleno de cicatrices y había luchado en 17 campañas antes de tomar este puesto. Señor, recomiendo una respuesta táctica completa. Los humanos son peligrosos, incluso desarmados. ¿Recomiendas que tratemos a este ratón como una amenaza? Krax hizo un gesto despectivo. Bien, lleva a 6 guardias. Seguramente 6 guerreros Centauri armados pueden manejar a una diminuta hembra humana con las manos vacías. ¿O tienes miedo de que te mate a palabras? Las risas volvieron. Las placas faciales de Torque se oscurecieron con lo que sospeché era vergüenza, pero asintió secamente y abandonó el puente. Mientras esperábamos, abrí el archivo de la humana en mi consola personal. Teniente Elena Torres, 28 años estándar, se alistó a los 18, 4 periodos de servicio en combate, condecorada 2 veces por su valor, instructora de combate cuerpo a cuerpo, certificada en 17 disciplinas marciales diferentes, la mayoría de las cuales tenían nombres que no podía pronunciar.
La lista seguía y seguía. Comandante, dije, tratando de mantener mi voz neutral, realmente creo que deberíamos revisar su historial de servicio antes de proceder. Navar, te preocupas demasiado. Mira la pantalla. Mira qué rápido se rinde cuando se enfrenta a soldados de verdad. La transmisión de seguridad mostró a Torque y su equipo entrando en la plataforma de atraque. 6 Centauri, cada uno de más de 2 metros de altura, cada uno con rifles de plasma y porras de choque, cada uno superando a la humana en al menos 40 kilos. Se desplegaron en la formación de intimidación estándar, con las armas listas, pero no apuntando directamente. Elena Torres no se movió, no se inmutó. Simplemente se quedó allí con las manos a los lados, con esa misma leve sonrisa en el rostro. Teniente Torres, dijo Thor, su traductor convirtiendo sus palabras al estándar terrano. Vendrá con nosotros. Si se resiste, usaremos la fuerza. Oh, voy con ustedes, respondió ella alegremente. Pero una pregunta rápida. ¿Tienen una enfermería cerca? Una que sea realmente buena. Uno de los guardias emitió un sonido chirriante que se traduce aproximadamente como una risa nerviosa. Thor lo silenció con una mirada. ¿Nos amenaza? La cresta de Thor se encendió, una señal de agresión. ¿Estás sola y desarmada y nos amenaza? ¿Amenazarlos yo? Elena levantó sus manos vacías, con las palmas hacia afuera en lo que los humanos llaman un gesto apaciguador. Solo estoy siendo práctica. Verá, su comandante se burló de mis manos vacías. Se mofó de ellas, de hecho. Y lo que pasa con las manos vacías es esto, hizo una pausa y su sonrisa se hizo más amplia. Están vacías porque no necesitan sostener armas. Ellas son las armas. Suficiente charla. Ladró Krax a través del intercomunicador. Thor, tráela ahora. 2 guardias avanzaron para flanquearla. El de su derecha extendió la mano para agarrar su hombro. Lo que sucedió a continuación tomó exactamente 2.3 segundos. Lo sé porque revisé la grabación 17 veces después, y todavía no tenía mucho sentido. La mano del guardia nunca llegó a su hombro. Elena pivotó con una velocidad imposible y su supuestamente débil manita humana se lanzó hacia adelante en un golpe que conectó con la garganta del guardia. Hubo un sonido húmedo y crujiente que hizo que mis sacos estomacales se contrajeran. El guardia soltó su rifle y se agarró el cuello, jadeando antes de que sus rodillas golpearan la cubierta. Elena ya se había movido. El segundo guardia blandió su porra de choque en un amplio arco que debería haberla alcanzado en la cabeza. Debería. Ella se agachó por debajo, se metió dentro de su alcance y le clavó el codo en el tórax con tal fuerza que su peto, una armadura de grado militar, se resquebrajó audiblemente. Cayó con fuerza. Los 4 guardias restantes abrieron fuego. Rayos de plasma iluminaron la plataforma de atraque con brillantes destellos azules. Excepto que Elena ya no estaba donde había estado. Se movía como el agua, como el humo, como nada que hubiera visto antes. Un segundo estaba allí, al siguiente estaba en otro lugar completamente distinto, y otro guardia gritaba mientras el pie de ella conectaba con la articulación de su rodilla de una manera en que las rodillas definitivamente no deberían doblarse. Krax ya no se reía. ¿Qué es ella? Susurró alguien en el puente. Thor gritaba órdenes, tratando de coordinar a su equipo, pero Elena no le dio tiempo. Agarró el rifle de plasma del guardia caído, no para dispararlo, eso habría sido demasiado simple, sino para usarlo como una maza. La culata reforzada golpeó a otro guardia en su placa facial, y oí cómo se rompían dientes. Quedaban 2 guardias en pie, además de Thor. ¡Retirada! Gritó Thor, mostrando la primera señal de inteligencia que alguien había demostrado en todo este desastre. Retirada y sellen la plataforma. Demasiado tarde. Elena ya se movía hacia él. Uno de los guardias restantes intentó derribarla, usando su masa superior a su favor. Doctrina de combate Centauri estándar contra oponentes más pequeños. Inmovilízalos. Usa tu peso. Aplástalos. Ella rodó con la embestida, usando el impulso de él en su contra, y de alguna manera terminó encima. Su puño cayó 1, 2, 3 veces en rápida sucesión. Cada impacto sonaba como carne golpeando piedra. El guardia dejó de moverse. El último guardia en pie, hay que reconocerlo, no corrió. Cargó con su porra de choque en alto, un grito de batalla saliendo de su garganta. Elena se hizo a un lado,
Le agarró el brazo mientras pasaba y tiró mientras barría sus piernas. Una técnica básica, elemental en realidad, pero ejecutada con tal precisión y fuerza que el guardia dio una voltereta completa y aterrizó de espaldas con un impacto que le sacó el aire de los pulmones. Se arrodilló a su lado, con la rodilla en su pecho, y miró directamente a la cámara de nuevo. Entonces, dijo, apenas respirando con dificultad. Sobre esos términos. Torque se arrastraba hacia la salida, con 3 de sus extremidades claramente rotas. Elena se acercó a él con calma, se agachó y le dio una palmada casi suave en el hombro. «Vivirás», le aseguró. «Probablemente. Pero deberías ir a esa enfermería que mencioné. Dile a tu comandante que si quiere continuar esta conversación, debería bajar él mismo. De lo contrario, seguiré abriéndome paso a través de tu tripulación hasta llegar al puente. Tú eliges». Se puso de pie, volvió al centro de la plataforma y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, esperando, paciente, con esas manos vacías descansando tranquilamente sobre sus rodillas. El puente estaba en absoluto silencio. Krax miraba la pantalla, sus antebrazos colgando lánguidamente a los costados, sus pedúnculos oculares caídos en lo que reconocí como Sop. 6 guerreros entrenados. 6, derribados en menos de 30 segundos, y ella no había usado nada más que sus propias manos. Sus manos vacías. Quizás, dije en voz baja, deberíamos haber tenido más cautela. Krax se giró para mirarme, y por primera vez desde que lo conocía, vi algo más que arrogancia en su expresión. Vi miedo. ¿Qué es ella? Repitió la pregunta que se había susurrado antes. Saqué más de su archivo, desplazándome por informes de combate, certificaciones de entrenamiento, evaluaciones psicológicas. Es humana, comandante. Simplemente humana. Y los humanos, como traté de advertirle, no necesitan armas para ser peligrosos. Su especie entera evolucionó como cazadores por persistencia. Perseguían a sus presas durante días hasta que colapsaban de agotamiento. Llegaron a la cima de su cadena alimenticia sin usar nada más que resistencia, inteligencia y la habilidad de lanzar rocas con una precisión increíble. Y en algún punto del camino, aprendieron a convertir sus propios cuerpos en armas. Me está esperando, dijo Krax, su voz apenas un susurro. Espera que yo baje. Sí, señor. Así es. ¿Qué pasa si no lo hago? Mostré un esquema de la nave. Entonces ella subirá aquí. Y basándome en lo que acabamos de presenciar, no creo que nuestras fuerzas de seguridad puedan detenerla. Atravesará cada cubierta, cada mamparo, cada guardia hasta que llegue a este puente. Esas manos vacías seguirán trabajando hasta que consiga lo que quiere. ¿Qué es? Imagino que quiere discutir los términos de nuestra rendición, señor. Krax emitió un sonido que nunca había oído antes. Podría haber sido una risa. Podría haber sido un sollozo. Difícil de decir con la fisiología Centauri. Nuestra rendición, repitió. Quiere que nos rindamos a ella. Una humana. Una hembra. Una diplomática sin armas. Ya no está exactamente sin armas, señor. Sostiene un rifle de plasma. No lo ha disparado. No, asentí. No lo ha hecho. Lo cual debería aterrorizarlo más que si lo hubiera hecho. Krax se desplomó en su silla de mando, y genuinamente sentí pena por él en ese momento. Había esperado una presa fácil y en su lugar encontró a un depredador. Se había burlado de las manos vacías y aprendió que podían romper costillas, destrozar huesos y destruir toda su visión del mundo en menos de medio minuto. El intercomunicador crepitó. La voz de Elena llegó, todavía tranquila, todavía paciente. Sigo esperando, comandante Krax. El tiempo corre. Cada minuto que pierden es otro minuto que mi flota se acerca a esta posición. Y créanme, si tengo que señalarles que las negociaciones han fracasado, bueno, hizo una pausa. Digamos que yo soy la opción diplomática. Lo que viene después es mucho menos amistoso. Está mintiendo, tartamudeó uno de los oficiales tácticos. Nuestros sensores de largo alcance no muestran naves terranas en este sector. Vuelve a comprobar, sugerí, y esta vez busca sus firmas de sigilo. ¿Lo hizo? Sus placas faciales se pusieron pálidas. Comandante, tengo 15, no, 20, esperen, estoy leyendo 37 naves de guerra terranas. Acaban de desactivar su camuflaje. Mantienen su posición en el límite del alcance de las armas. Krax cerró sus 4 ojos. Cuando los abrió de nuevo,
Algo había cambiado en su expresión. La arrogancia se había ido. La bravuconería se había evaporado. Lo que quedaba era un oficial de carrera militar reconociendo finalmente la realidad de su situación. «Abre un canal a la plataforma de atraque 7», ordenó en voz baja. El canal se abrió con un suave sonido. «Teniente Torres», dijo Cracks, y su voz no contenía nada de su burla anterior. «Parece que he subestimado su posición y sus capacidades. Creo que deberíamos discutir esos términos que mencionó». En la pantalla, Elena se puso de pie, se sacudió el polvo del mono y sonrió esa misma leve sonrisa. «Ahora sí nos entendemos. Iré con usted. ¿Quiere que le ahorre el viaje? Prometo comportarme». Bueno, echó un vistazo a los 6 guerreros Centauri quejándose esparcidos por la plataforma. «Prometo comportarme mejor de lo que ya lo he hecho. Nos vemos en unos minutos, comandante». «Ah, y Cracks. Sí. La próxima vez que alguien aborde su nave con las manos vacías, recuerde este momento. Recuerde que los humanos pasaron millones de años aprendiendo a matar sin herramientas. Somos muy buenos en eso. Las armas que llevamos no son porque las necesitemos. Son porque elegimos ser misericordiosos». El canal se cerró. Miré a Cracks, que me miró a mí, y ambos compartimos el mismo pensamiento. Habíamos aprendido algo hoy, algo importante, algo que probablemente salvaría vidas Centauri en futuros encuentros. Nunca te burles de las manos vacías de un humano. Esas manos conquistaron un planeta, construyeron civilizaciones, alcanzaron las estrellas, y cuando fue necesario, esas manos podían romper costillas, destrozar huesos y humillar a toda una nave de guerra llena de guerreros que pensaban que la altura y las armas eran lo único que importaba en combate. La teniente Elena Torres se dirigía al puente, y estábamos a punto de aprender exactamente qué términos consideraba aceptables la Fuerza de Defensa Terrana cuando una de sus naves era atacada sin provocación. Algo me decía que no nos iban a gustar mucho, pero que íbamos a aceptarlos sin dudar, porque la alternativa era enfrentarse a más humanos con las manos vacías. Y después de hoy, entendí exactamente por qué esa era una perspectiva aterradora. Manos humanas. Vacías. Peligrosas. Mortales. ¿Quién hubiera pensado que la ausencia de armas podría ser mucho más aterradora que su presencia? Los Centauri recordarían esta lección. Me aseguraría de ello. El viaje en ascensor hasta el puente duró 90 segundos. Lo sé porque conté cada uno mientras observaba la transmisión de seguridad, viendo a la teniente Elena Torres de pie, sola en el elevador, examinando sus nudillos con el interés desapegado de alguien que se revisa las uñas después de una manicura. Excepto que sus nudillos estaban ligeramente magullados y salpicados de sangre púrpura Centauri. No parecía nerviosa, no caminaba de un lado a otro, no revisaba armas que no tenía. Simplemente se quedó allí, respirando normalmente, como si no acabara de desmantelar a 6 guerreros entrenados con nada más que biomecánica y actitud. Cracks había reunido lo que quedaba de su estado mayor en el puente. Todos estaban en posición de firmes, tratando desesperadamente de parecer profesionales, a pesar de que todos sabíamos que acabábamos de ser completamente humillados por un solo oponente que pesaba menos que nuestras cajas de munición reglamentarias. ¿Equipos de seguridad en espera?, preguntó Cracks, con la voz cuidadosamente controlada. Sí, comandante, respondió el oficial táctico. 10 guardias posicionados fuera de la entrada del puente. Otros 15 en los corredores adyacentes. Bien. Si intenta cualquier cosa, están autorizados a usar fuerza letal. Aclaré mi garganta. Comandante, con todo respeto, acabamos de verla derrotar a 6 guardias en menos de 30 segundos. ¿Qué le hace pensar que 25 lo harán mejor? Porque esta vez dispararán primero y preguntarán después. ¿Y arriesgarnos a iniciar una guerra con 37 naves de guerra terranas que actualmente nos tienen a tiro? Señalé la pantalla táctica, donde esas naves formaban un patrón muy deliberado y amenazante alrededor de nuestra posición. Eso parece imprudente. Cracks me fulminó con la mirada pero no dijo nada. Sabía que yo tenía razón. Todos lo sabíamos. Toda esta situación se había salido tanto de su control que nuestra única opción real era escuchar lo que la humana quisiera y esperar sobrevivir a la conversación. El ascensor sonó. Las puertas se abrieron. La teniente Torres entró en el puente como si fuera suyo. Sin vacilación, sin miedo. Pasó junto a 2 guardias que tenían sus rifles apuntando a su centro de masa, los ignoró por completo y se detuvo a unos 3 metros de la silla de mando de Cracks. De cerca,
parecía aún más pequeña, más frágil. Su mono tenía un pequeño desgarro en el hombro, probablemente del intento de placaje. Una fina línea de sudor corría por su sien. Era mortal, falible, solo carne, hueso y determinación. Y de alguna manera eso la hacía más aterradora, no menos. Comandante Krax, dijo, asintiendo respetuosamente. Gracias por aceptar reunirse. Pido disculpas por el desastre en su plataforma de atraque. Su jefe de seguridad me dio la opción de rendirme pacíficamente, pero, ¿dónde está la gracia en eso? ¿Estaba bromeando? Sinceramente, no podía decirlo. El humor humano era notoriamente difícil de interpretar, especialmente en situaciones que involucraban violencia y muerte potencial. Krax descendió de su silla de mando. Sus 4 brazos se extendieron en lo que pretendía ser un gesto conciliador. Teniente Torres, creo que comenzamos este encuentro con el pie izquierdo. Quizás podamos empezar de nuevo. Claro. Hola, soy Elena. Usted es el tipo que se burló de mis manos vacías y me llamó pequeña diplomática asustada. ¿Y qué tal le está funcionando? Varios oficiales del puente hicieron sonidos de ahogo. Nadie le hablaba así al comandante. Nadie. La cresta de Krax se encendió ligeramente, una respuesta de ira involuntaria, pero la controló admirablemente. Puede que haya sido prematuro en mi evaluación de la situación. ¿Usted cree? Elena caminó hacia el visor principal, contemplando el campo de escombros donde nuestras 2 flotas habían estado intercambiando disparos menos de 1 hora antes. Esto es lo que pasó hoy, para que todos estemos en la misma página. Su patrulla interceptó nuestra nave científica, la que realizaba estudios geológicos en el espacio neutral. Totalmente legal, totalmente permitido. Exigieron que entregaran sus núcleos de datos. Se negaron, porque esos datos representan 2 años de investigación y están bajo las protecciones de propiedad intelectual terrana. Ustedes les dispararon. Desactivaron sus motores. Se prepararon para abordar y tomar por la fuerza lo que no pudieron tomar por ley. Esa es su versión de los hechos, dijo Krax con rigidez. Esa es la versión registrada por 17 plataformas de sensores diferentes, incluidas 2 estaciones de observación neutrales y una nave mercante vexiana que pasaba por allí. Elena se giró para enfrentarlo. ¿Quieres seguir discutiendo los hechos o pasamos a las consecuencias? El puente se había quedado en completo silencio. Incluso el zumbido normal de fondo de los sistemas parecía apagado. ¿Qué consecuencias tenía en mente? Preguntó Krax con cautela. Elena sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Bueno, inicialmente la Fuerza de Defensa Terrana quería hacer un ejemplo de usted. Respuesta militar completa. Abordar su nave, arrestar a su tripulación, confiscar su navío, celebrar juicios muy públicos por piratería e intento de robo. Realmente difundirlo por todas las noticias galácticas. Mostrar a todos lo que pasa cuando se meten con las operaciones humanas. Pero, insistí, sintiendo el giro. Pero sugerí una alternativa. Caminó lentamente por el puente, examinando consolas, mirando pantallas, completamente a gusto, a pesar de estar rodeada de guardias armados y alienígenas hostiles. Verá, creo que esto fue un malentendido. Un malentendido estúpido, arrogante y casi catastrófico. Pero aún así, creo que el comandante Krax aquí presente no comprendió realmente con qué estaba lidiando. Vio una nave pequeña con armamento mínimo y asumió que era una presa fácil. Clásico error de depredador. Juzgar al objetivo por su apariencia en lugar de por su capacidad. Admití mi error, dijo Krax con la mandíbula apretada. Lo hizo, después de que puse a 6 de sus hombres en la enfermería. Lo que me lleva a mis términos. Elena dejó de caminar y se enfrentó directamente al comandante. Primero, emitirá una disculpa formal al capitán de la nave científica. Pública, registrada, admitiendo su error y aceptando toda la responsabilidad. Los pedúnculos oculares de Krax se crisparon, pero asintió. Segundo, pagará personalmente las reparaciones de su nave con su propio fondo discrecional de mando, no con el presupuesto militar Centauri. Usted la rompió, usted la paga. Otro asentimiento, más reacio esta vez. Tercero, y este es el importante, presentará un informe al alto mando Centauri explicando exactamente lo que sucedió hoy. Sin adornos, sin excusas, solo los hechos. Atacó una nave científica. Amenazó a investigadores desarmados. Fue humillado por una sola hembra humana con las manos vacías.
Y aprendió una valiosa lección sobre subestimar a las especies basándose en características superficiales. Ese informe destruirá mi carrera, dijo Krax en voz baja. Sí, probablemente. Pero aquí está la cosa. La voz de Elena se suavizó ligeramente. La alternativa es que lo arrestemos, lo juzguemos, lo condenemos y pase los próximos 20 años en un centro de detención terrano mientras su tripulación se convierte en prisioneros políticos. Y este incidente desencadena una crisis diplomática que nadie quiere. Su carrera termina de cualquier manera. De esta forma, al menos puede terminarla con algo de dignidad. Cometió un error, lo asumió, aprendió de él. Eso cuenta para algo en la cultura humana. Quizás cuente para algo en la suya también. Me encontré impresionado a pesar de todo. Le estaba ofreciendo una salida. Dura, humillante, que acabaría con su carrera, pero aún mejor que la alternativa. Y lo estaba presentando como misericordia, lo cual era, en comparación con lo que podría haber pasado. Krax permaneció en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz llevaba el peso de la derrota. Acepto sus términos, Teniente Torres. Todos ellos. Elección inteligente. Transmitiré la documentación formal a su consola. Fírmela, archívela, y todos podremos irnos a casa. Hizo una pausa. Bueno, su equipo de seguridad necesita atención médica primero, pero después de eso, a casa. Una de las oficiales del puente, una joven llamada Naila, dio un paso adelante con vacilación. Teniente, ¿puedo hacer una pregunta? Elena se giró. Claro. ¿Cómo lo hizo? La pelea en la plataforma de atraque. Hemos revisado la grabación. Nuestros instructores la han revisado. Nadie entiende cómo se movió tan rápido, golpeó tan fuerte, reaccionó tan rápidamente. ¿Qué tipo de mejoras o aumentos tiene? ¿Aceleradores neuronales, refuerzo de fibra muscular, modificadores de densidad esquelética? Nada de eso. Elena levantó sus manos de nuevo, esas infames manos vacías. Esto es biología humana estándar. Sin modificaciones, sin mejoras. Solo entrenamiento, práctica y genética. Los humanos evolucionaron para ser cazadores por resistencia y usuarios de herramientas. Nuestras manos son increíblemente versátiles. Nuestros tiempos de reacción son rápidos porque tenían que serlo. Y tenemos este truco genial en el que podemos entrar en un estado que llamamos flujo o modo de combate. El tiempo no se ralentiza realmente, pero nuestra percepción cambia. Procesamos la información más rápido, reaccionamos sin pensar. Dejamos que el instinto tome el control. ¿Todos los humanos pueden hacer eso? Preguntó Naila, con los ojos muy abiertos. ¿Con suficiente entrenamiento? Sí. La mayoría no se molesta, porque honestamente, preferimos usar tecnología y armas como seres civilizados. Pero la capacidad está ahí, integrada en nuestro ADN. Somos depredadores por persistencia que aprendieron a caminar erguidos y a usar herramientas. Pero nunca olvidamos cómo ser peligrosos solo con nuestros cuerpos. Abrí datos biológicos comparativos en mi consola mientras ella hablaba. Densidad muscular humana, estructura ósea, tiempos de respuesta del sistema nervioso. En teoría, no eran particularmente impresionantes. Docenas de especies los superaban en fuerza bruta, velocidad o durabilidad. Pero los humanos tenían versatilidad, adaptabilidad y esa aterradora habilidad de superar los límites físicos normales cuando la supervivencia lo exigía. Su gente me asusta, teniente, admitió Krax. Y no había vergüenza en su voz ahora, solo un reconocimiento honesto. No porque sean más fuertes o más rápidos, sino porque son impredecibles. Creíamos entender las variables, tamaño de la nave, número de armas, complemento de la tripulación. Pero no tuvimos en cuenta la variable humana, la capacidad individual, la determinación personal, la voluntad de luchar incluso cuando la victoria parece imposible. La expresión de Elena se suavizó. Comandante, cada especie en esta galaxia tiene algo que la hace especial. Los Centauri tienen una coordinación y una planificación táctica increíbles. Los Vexianos tienen comunicación telepática. Los Groll tienen una armadura natural que podría detener un proyectil de tanque. Los humanos, tenemos terquedad. Tenemos la capacidad de mirar probabilidades imposibles y decir, hoy no. Evolucionamos en un mundo mortal que intentó con todas sus fuerzas matarnos durante millones de años.
Y sobrevivimos por ser demasiado tercos para morir y demasiado creativos para rendirnos. Esas manos vacías de las que se burló, construyeron todo, desde herramientas de piedra hasta naves estelares. Crearon arte, música y literatura. Y sí, cuando es necesario, se convierten en armas. Caminó de regreso hacia el ascensor. Su gente y la mía no tienen por qué ser enemigos, comandante. Esto fue un error. Un error costoso, doloroso y humillante. Pero aún así, solo un error. Aprenda de él. Enseña a otros. La próxima vez que se encuentre con una nave humana, recuerde hoy. Recuerde que las apariencias engañan. Recuerde que pequeño no significa débil y desarmado no significa indefenso. Lo recordaré, Teniente Torres. Se lo prometo. Elena entró en el ascensor, luego se detuvo y miró hacia atrás. Ah, y comandante, su jefe de seguridad, Torg, va a estar bien. Huesos rotos, orgullo herido, pero vivirá. Dígale de mi parte que hizo todo bien tácticamente. Su problema no fue la habilidad o el coraje. Su problema fue luchar contra un oponente fuera de su marco de referencia. Eso no es un fracaso. Es una oportunidad de aprendizaje. Las puertas comenzaron a cerrarse. Teniente. La llamé, incapaz de contenerme. ¿Por qué vino realmente sola? Tenía 37 naves de guerra. Podría haber traído un equipo de asalto completo. ¿Por qué arriesgarse? Ella sonrió una última vez. Porque la diplomacia no se trata de fuerza abrumadora. Se trata de dejar claro un punto. Necesitaba que el comandante Krax entendiera que los humanos son peligrosos no por nuestra tecnología o nuestros números, sino por quienes somos fundamentalmente. Un humano, debidamente entrenado y motivado, puede cambiar el resultado de un encuentro. Imaginen lo que podrían hacer 1.000.000. O 1.000.000.000. Ese es el punto, Navar. Ese es el mensaje que vine a entregar. Las puertas del ascensor se cerraron. Se había ido. El puente permaneció en silencio durante varios latidos. Luego Krax se dejó caer lentamente en su silla de mando, pareciendo de repente muy viejo y muy cansado. Inicien el proceso de documentación, ordenó. Informe completo como se especificó. Sin omisiones, sin alteraciones. Y que alguien me ponga en línea directa con el alto mando. Necesitan escuchar esto antes del archivo oficial. Señor, se aventuró Naila, ¿qué les dirá? Krax miró el visor, hacia la nave terrana que aún mantenía su posición junto a la nave científica que su estúpida agresión casi había destruido. La verdad. Les diré que hoy nos encontramos con la humanidad. La verdadera humanidad, no la versión diplomática y esterilizada que vemos en las negociaciones de tratados. Y les diré que tenemos suerte de haber sobrevivido a la experiencia sin nada peor que el orgullo herido y los huesos rotos. Comencé a compilar el informe del incidente, extrayendo datos de cada sensor, cada grabación, cada fuente posible. La grabación de esa pelea en la plataforma de atraque se convertiría en material de visionado obligatorio en la Academia Militar Centauri en menos de un mes. Estaba seguro de que los futuros oficiales la estudiarían, la analizarían, la debatirían. Y recordarían la lección. Nunca subestimes a un oponente. Nunca juzgues la capacidad por la apariencia. Y nunca, jamás, te burles de las manos vacías de un humano. Porque esas manos llevaban el legado de una especie que escaló desde el lodo primordial hasta las estrellas a través de nada más que determinación, innovación y la negativa a aceptar la derrota. No tenían armas naturales, ni garras, ni colmillos, ni veneno. Así que fabricaron las suyas. Y cuando no tenían herramientas, usaron lo que la naturaleza les dio. 2 manos, 10 dedos y un potencial ilimitado para la violencia. Cuando la paz fallaba. La lanzadera de la teniente Elena Torres partió 1 hora después. La flota terrana mantuvo su posición hasta que el papeleo se completó, luego saltaron al hiperespacio tan silenciosamente como habían llegado. Nuestro equipo científico pasó semanas analizando su tecnología de sigilo y no obtuvo nada útil. Los humanos, al parecer, eran buenos guardando secretos. El personal de seguridad herido se recuperó, aunque Thor caminó con una ligera cojera después. Nunca culpó a Torres por las heridas. De hecho, solicitó copias de los manuales de entrenamiento de combate humanos y comenzó a incorporar sus técnicas en nuestros propios programas. Krax presentó su informe como prometió. El alto mando lo revisó,
Lo verificó con observadores neutrales y lo reasignó discretamente a un puesto de entrenamiento donde su experiencia podría beneficiar a la siguiente generación de comandantes. Su carrera no terminó en desgracia, exactamente. Más bien en una fábula con moraleja. Y yo, me convertí en el principal experto del ejército Centauri en comportamiento y capacidades de combate humanas. No porque quisiera el trabajo, sino porque alguien tenía que asegurarse de que nunca olvidáramos lo que pasó ese día. Alguien tenía que recordar a la teniente que abordó una nave de guerra sola y desarmada, y se fue victoriosa. Alguien tenía que seguir contando la historia de las manos vacías que rompieron costillas, destrozaron suposiciones y cambiaron todo lo que creíamos saber sobre la humanidad. Así que la cuento una y otra vez, a cualquiera que quiera escuchar. Porque la galaxia está llena de especies más fuertes que los humanos, más rápidas que los humanos, más armadas y blindadas por naturaleza que los humanos. Pero ninguna de ellas es más peligrosa. Y ahora lo sabíamos.